A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Quiera Dios bendecirnos ricamente a cada uno de los que en este momento nos vamos a detener a escudriñar las Sagradas Escrituras. Este programa es un programa de estudio bíblico. Y nuestro único deseo es llamarles, invitarles cordialmente a que juntos podamos tomar la Biblia en la mano y podamos escudriñar juntos. Que usted pueda abrir la Biblia en el lugar donde usted se encuentra, dentro de las posibilidades, y podamos analizar las verdades eternas, las verdades que Dios dejó en la palabra. Usted no debe creerme a mí, debe creer lo que lee en las Sagradas Escrituras. Y tenemos que prepararnos cada día y educarnos cada día por medio de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema interesante, como todos los temas interesantes de las Sagradas Escrituras. El tema que vamos a estudiar hoy lo hemos titulado Las 7 últimas bienaventuranzas de la Biblia. En la Biblia hay una cantidad importante de bienaventuranzas, pero hoy vamos a enfocarnos solamente a las 7 últimas bienaventuranzas expresadas en la Escritura, donde vamos a extraer el mensaje que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros a través de estas bienaventuranzas. Así que vamos a ver primeramente, y vamos a ir a la Biblia, por supuesto, para comenzar con este análisis. Ahora vamos a buscar el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se encuentran las 7 últimas bienaventuranzas. ¿Por qué hemos titulado las 7 últimas bienaventuranzas? Primeramente porque el último capítulo de la Biblia, el último libro, de la Biblia, se llama Apocalipsis, o también Revelaciones. ¿En qué año fue escrito el libro de Apocalipsis? Esta revelación de Jesucristo, ¿en qué año fue escrito? Es importante para que podamos considerar, para que podamos ubicarnos también en el tiempo. Este es el último libro. La Biblia comienza con el libro de Génesis, que significa principio, y concluye con Apocalipsis, que significa revelaciones. Este libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95 de la era cristiana. Es decir, que estamos hablando de un libro que se escribió aproximadamente después de 60 años de la muerte, resurrección y ascensión al trono de Dios de Jesús, nuestro Mesías. 60 años prácticamente de el tiempo de la gracia en Cristo Jesús, el tiempo de la vigencia del nuevo pacto. Este libro de Apocalipsis fue escrito por el anciano Juan, el discípulo amado, el que recostó su cabeza sobre el Maestro estando en la última cena. Este hombre escribió. Este hombre estaba preso en la isla de Patmos. En ese lugar recibe esta revelación de Jesucristo. Es decir, que vamos a hablar las últimas palabras, las últimas revelaciones en cuanto al tiempo de la revelación de la Biblia. Esta revelación es de Jesucristo. Esta revelación es por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde nos vamos a enfocar? A las bienaventuranzas. El libro de Apocalipsis es un libro que muchas personas no les agrada leer.
Algunos porque sencillamente es un libro muy difícil de entender, tiene mucho símbolo. Y algunas otras personas dicen, es un libro que te atemoriza un poco con las cosas que allí menciona. Entre tantas cosas que encontramos en el libro de Apocalipsis, bendiciones, advertencias, castigos, destrucción, y es el libro que nos lleva hasta lo último de la revelación de las Escrituras, de la revelación de el plan de Dios de salvar a la humanidad. Nosotros nos vamos a enfocar a las bienaventuranzas. Vamos a leer la primer bienaventuranza del libro de Apocalipsis y vamos a leer la Biblia. Utilizaremos la Biblia Reina Valera 1960 para nuestra lectura. Y luego, si necesitamos, haremos comparaciones con otras versiones de Biblia para que podamos entender un poquito con mayor profundidad lo que el texto nos está enseñando. Vayamos a la Biblia, busquemos el libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al capítulo 1. Es la primera enseñanza. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver su versículo 3. Es un texto muy leído, muy conocido. Dice así Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Comenzamos con esta palabra bienaventurado. Bienaventurado, vamos a encontrar la definición de la palabra original utilizada en el griego común en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis. Vamos a ver lo que nos dice. La palabra original para bienaventurado es la palabra 3107 de la Concordancia Strong de palabras griegas. La palabra bienaventurado es makarios. Esta es la palabra bienaventurado. En las definiciones, bienaventurado, bendito, feliz, doblemente feliz, supremamente bendecido, afortunado. Esto significa el término bienaventurado, macario en el idioma original, en el griego koiné, el griego común que se hablaba en aquel tiempo, y fue escrito en esta lengua. Feliz, doblemente feliz, bendito, supremamente bendecido, afortunado. Es por ello que cuando leemos el texto, bienaventurado el que lee, qué maravilla es tener la virtud y la capacidad de leer. Realmente es una bendición. Bienaventurado el que lee. Ahora también bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. Tal vez usted no sabe leer, pero dispone de los oídos para escuchar la palabra de Dios. Y también es feliz usted que puede escuchar. El otro día nos comentaba uno de nuestros fieles oyentes que se encontraba imposibilitado de poder leer la Escritura mientras escucha nuestro programa, porque en el lugar a donde está no tiene luz. Pero puedo escucharte, no puedo seguirte con la Biblia, pero puedo escucharte. Así que bendiciones para José, que seguramente me está escuchando, y bendiciones para todos los que están atentos a los que leen o a los que escuchan.
a los que están aprendiendo a leer, porque leer es una bendición y hace falta aprender cada día más a leer y entender lo que se lee. Feliz, dichoso el que lee, también dichoso el que oye, el que escucha realmente. Porque si yo leo simplemente la Biblia como un diario y paso por alto, no le doy importancia, no me sirve de nada. Hay gente que dice, no, porque yo leí la Biblia de tapa a tapa. La pregunta es, ¿entendió algo? ¿Comprendió lo que leyó? ¿O simplemente leyó la Biblia en un año y pasó por alto una cantidad de detalles? A todas las personas que dicen, tal vez, yo leí la Biblia 5 veces de tapa a tapa, quisiera dejarle algunas preguntas para ver si encontró la respuesta a los interrogantes que yo le hago humildemente en este momento. ¿Sabe usted la fecha en que murió el Señor Jesucristo? ¿Sabe usted el día en el cual murió el Señor Jesucristo? ¿Sabe usted el día en que resucitó el Señor Jesucristo? ¿Lo sabe? ¿Sabe usted en qué tiempo, según la Biblia, según el calendario de Dios, nació el Señor Jesucristo? Y seguramente que el que ha leído la Biblia de tapa a tapa, pues tendrá las respuestas. Y si tiene la respuesta, seguramente nos ha de mandar algún mensaje para decir, yo leí de tapa a tapa y encontré que acá están las respuestas. Pero mucha gente lee, pero no graba lo que lee. Otras leen, pero no entienden. Otros leen, pero no prestan atención. Aquí el texto dice, bienaventurado, feliz, dichoso el que lee, el que oye, y no solamente esto. El que guarda las cosas que guarda las cosas en ella escrita. Tenemos que leer, tenemos que escuchar, oír, pero también tenemos que guardar. ¿Por qué causa tenemos que hacer estas 3 cosas? Porque si queremos ser dichosos, bueno, dichoso es el que lee, el que escucha y el que guarda. Ese es dichoso, afortunado, feliz, doblemente feliz. No puede ser bienaventurado el que no quiere escuchar lo que dice la palabra de Dios. No puede ser bienaventurado el que no quiere guardar lo que dice la palabra de Dios. No puede ser bienaventurado aquel que no cumple con estos requisitos. ¿Por qué causa Dios quiere que seamos bienaventurados? Leyendo, escuchando y guardando. ¿Cuál es la advertencia de las Escrituras cuando comienza la revelación del juicio final? Porque el tiempo está cerca. Hoy es el día de prepararnos. Hoy es el día que vale la pena decidir buscar de Dios, buscar las promesas de Dios, buscar estar a cuentas con Dios, buscar humillarme a Dios y querer encontrarme con la realidad, con la verdad de Dios. No importa que al escuchar la verdad de Dios quede yo como culpable, porque si me entero que soy culpable, tengo la oportunidad de arrepentirme e ir a los pies del divino Maestro, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Pero si yo me creo que estoy bien delante de Dios y no quiero leer las páginas sagradas, si no quiero encontrarme con la verdad de Dios que está en las páginas sagradas, si yo me autoconvenzo que estoy bien y no quiero leer la Escritura, hay mucha gente que dice yo no leo porque no entiendo. Y ahora la pregunta es, ¿y usted cree que sin leer entenderá algún día? Usted dice que no lee porque no entiende. ¿Usted cree que va a entender sin leer? Por supuesto que no. ¿Queremos ser dichosos? Volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra de Dios. Y no digamos
dijo José María, dijo, escuché en la radio. No, digamos, la Biblia dice, escrito está. Y esto es lo que creo. La Biblia no miente. La Biblia no se inclina a mi pensamiento. La Biblia no se inclina a cierto credo religioso. La Biblia es neutra, es la palabra de Dios. Es la palabra justa de Dios. Por esta causa, nuestro único deseo es llegar a ser bienaventurados. Aquí tenemos la primera enseñanza por medio de una de las bienaventuranzas, una de las 7 últimas bienaventuranzas. Vayamos ahora a Apocalipsis, el capítulo 14, para ver otra bienaventuranza. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer el versículo 13. Muchas veces se lee solamente una parte. Y cuando leemos solamente una parte, estamos obviando, desconociendo parte del contexto. Y a veces nos permite tener apreciaciones equivocadas. La palabra tenemos que leerla en su contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Aquí hay una bienaventuranza en el versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta bienaventuranza, dichoso, afortunado de aquí en adelante, decía este libro. Feliz de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, ¿qué es morir en el Señor? Pues muchos dirán, morir en el Señor simplemente es haber reconocido que Jesús es mi Salvador, es haber reconocido que Jesús murió por mí, que Jesús pagó mis pecados. Y todo eso es verdad, pero es una parte de la verdad. Morir en el Señor es morir en comunión con Él. Es morir estando sirviéndole como Él me pide en su palabra. Los hijos de Dios, ¿por qué dice aquí el verso 13? Habla de la muerte. Porque más arriba, en el capítulo 14, me habla de una gran persecución que hay contra los hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Tomando el contexto. Versículo 7. Apocalipsis 14, verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Habla de un juicio de Dios. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. El tercer ángel me siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su mano o en su frente. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santificados según el libro de Apocalipsis? ¿Quiénes son los salvados según el libro de Apocalipsis? ¿Quiénes son los bienaventurados, felices?
los que mueren en el Señor. ¿Qué es estar en el Señor? Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y la fe de Jesús no es solamente la fe en Jesús. La fe en Jesús es creer que es el Mesías. La fe en Jesús es creer que Jesús es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Eso es creer en. La Biblia dice que tienen la fe de Jesús. Tener la fe de Jesús es vivir como Jesús vivía. Es adorar a Dios como Jesús adoraba. Es servirle a Dios como Jesús le servía. Es ser obediente a Dios como Jesús era obediente. Es guardar los mandamientos de Dios como Jesús lo guardó como un hijo obediente. Es tan absurdo cuando se escucha decir: Dios había dado muchos mandamientos, pero todos esos mandamientos llegaron hasta Jesús. Cuando vino Jesús, terminó con todos esos mandamientos. Qué extraño es que se le presente a Jesús como un hijo obediente que vino y exterminó todo lo que su padre había dicho. ¿No le parece extraño? ¿No le parece extraño que un hijo obediente haya escuchado los mandamientos de su padre, las órdenes de su padre, pero cuando vino hizo totalmente distinto? ¿Es este un hijo obediente? Un padre le dice a un hijo: tenés que hacer esto, aquello, lo otro, este trabajo de esta manera, de la otra manera, esto no hagas. ¿Qué hace un hijo obediente? ¿Hace de acuerdo a como le dijo su padre? ¿O dice: no, eso dijo mi papá nomás, pero yo vine a hacer de otra manera? ¿Será este un hijo obediente? Es extraño, ¿verdad? La Biblia le presenta a Jesús como un hijo obediente. Jesús no pisoteó, no modificó absolutamente nada de lo que había dicho su padre. ¿Cómo lo podemos saber? Si Jesús hubiese transgredido algún mandamiento de su padre, los israelitas tendrían cómo enjuiciarlo rápidamente. Podrían matarle. Porque en la ley estaba establecido que si peca contra la ley de Moisés, pues le pueden lapidar, le pueden matar con piedras. Estimado radio oyente, cuando quisieron matar a Jesús, ¿de qué pecado le acusaron a Jesús? ¿De qué le acusaron? ¿En qué mandamiento Jesús erró, pisoteó lo que su padre había dicho? En ninguno. Por ello que tuvieron que pagar a 2 testigos falsos. Y estos testigos falsos, ¿por qué son testigos falsos? Porque están diciendo mentiras. De esta manera mataron al Hijo de Dios. No le acusaron por haber violado la ley de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2 dice que Jesús no cometió pecado de la transgresión a la ley. Es por esta causa que la fe de Jesús es vivir como Él vivía, en obediencia como Él vivía, en alegría como Él vivía, en perdón como Él vivía. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que me decía: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu. Sí, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Su vivir está delante de Dios. Todo lo que hacemos en vida queda registrado delante de Dios. Y vamos a recibir la paga de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno
o sea, malo. Esto es lo que dice la Biblia. Pero hay una bienaventuranza aún en la muerte. Aún muriendo, somos bienaventurados. Somos bienaventurados si estamos viviendo de acuerdo al plan de Dios. Si estamos viviendo en obediencia a Dios. Y Dios es un Dios justo que entiende todos nuestros padecimientos. Entiende nuestras luchas. Entiende nuestras limitaciones. Y viene todos los días para darnos nueva fuerza. Para ayudarnos y sacarnos de los infiernos personales. De las vivencias que nos atormentan. El Señor quiere que podamos preparar nuestra vida, porque la preparación es en vida. Una vez que morimos ya no hay más nada para preparar. Vayamos a una bienaventuranza más antes de escuchar un poco de música. Vamos al capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos al versículo 15. Apocalipsis 16, verso 15. Apocalipsis 16, verso 15, dice así: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La palabra de Dios nos dice: he aquí que vengo como ladrón. Vengo como ladrón no es que Él es un ladrón. Viene como un ladrón. ¿Por qué esta comparación? Porque como le dicen los evangelios, si alguien supiera cuándo vendría el ladrón, estaría despierto, cuidaría su casa. Pero como nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo, dicen los evangelios, que ni aún Jesús, el Hijo de Dios, sabía el día en que iba a regresar, solamente el Padre, por esta causa viene como ladrón. Nadie sabe el momento en que llegará, pero todos se van a enterar cuando Jesús venga. Lo dice también el libro de Apocalipsis. Todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación por él. Apocalipsis 1:7. Aquí dice: he aquí yo vengo pronto, vengo como ladrón, y agrega: bienaventurado el que vela, bienaventurado el que está despierto. Y no es que está despierto porque no duerme, es que está atento. El que arregla su vida permanentemente para estar a cuenta con el Señor. El que no le teme a nada excepto a Dios. El que no obedece a los hombres por encima de Dios. El que obedece a Dios por encima de los hombres. El que se resiste a vivir una vida impuesta por el sistema para vivir la vida de Dios. Quiero vivir la vida que Dios ha marcado para mí, porque esta es la que me lleva a ser bienaventurado. Y estoy velando para que nada ni nadie me quiten del eje principal, de la mirada, del norte que yo tengo como mirada. Dice Hebreos 12, versículo 1 y 2. Teniendo gran cantidad de testigos, tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mirada en Dios, poner la mirada en las cosas de arriba, no las de la tierra. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas, el que guarda su vida, el que guarda de contaminarse con las cosas que no le agrada a Dios. El que decide y se autodisciplina a sí mismo. Esto me contamina, no quiero hacerlo. No lo voy a hacer más. El que procura por todos los medios de no pensar equivocadamente, de no vivir equivocadamente,
de no deshonrar a Dios. No quiere que se manche sus ropas. Nuestras ropas pueden ser emblanquecidas en la sangre del Cordero, pero en que se mantengan limpias depende de nuestra comunión con Dios. La Escritura declara que el esfuerzo de que no se ensucien las ropas es de la persona. El Señor Jesucristo vino a limpiar nuestras ropas, pero al mantenerlas limpias es una actitud que tienen que tener los hombres. Guardemos nuestras ropas para que no andemos desnudos y se vea la vergüenza. Dios declara que tenemos que estar revestidos. Por eso dice: bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que vela. El hombre que está diciendo, el que se conforma con lo que alguien le dice. El que lleva una vida más o menos, como se dice en misiones, ¿no? Más o menos. Este no vela. Este está durmiendo. Está durmiendo. El conformismo te hace dormir. El estar estáticos, el estar ocioso, te hace dormir. Te hace ver el defecto ajeno. Nos hace ver lo que no debiéramos mirar. Nos hace reparar y enjuiciar a los demás. Y nos cabe la palabra de Jesús: ¿por qué en vez de sacar la paja del ojo ajeno, por qué no sacamos primero la viga que está frente a nuestros ojos? Debemos velar para no ser manchados con la desobediencia, manchados con el pecado, manchados con lo que Dios abomina. Y Dios marca que hay cosas abominables que realmente contaminan al hombre, que realmente te hacen estar desnudos. Vamos a ver, vamos a recordarlo. A ver si lo encontramos rapidito. Vamos a Proverbios capítulo 6. Libro de Salomón, Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Proverbios 6, 16. Aquí nos habla de cosas que Dios abomina. Lo tenemos, Proverbios 6, 16 en adelante. Prestemos atención a lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Abomina, la palabra abominación es que a Dios le da asco, que para Dios es desagradable. Hay 7 cosas que aún Dios le da asco, abomina. ¿Cuáles son estas cosas? Los ojos altivos, el que se cree más que su semejante, el que se cree más porque tiene más dinero, el que se cree más porque tiene mejor casa, el que se cree más porque él es un empresario, el que se cree más porque es un ministro, porque es un pastor, porque es un evangelista, porque es un sacerdote. Ojos altivos. El que se cree más que su prójimo tiene ojos altivos. Esto Dios abomina. La lengua mentirosa. El que miente. El que dice algo que es mentira. Yo puedo decir, yo no miento a nadie. Ahora, cuando enseño la Biblia, ¿digo la verdad? Si yo como predicador enseño, por poner un ejemplo, que la Santa Cena se puede tomar de día, estoy mintiendo. Porque la palabra cena es a la noche. Si no, sería santo desayuno
o santo almuerzo. Si yo digo, estamos tomando la Santa Cena y las 7 de la mañana, estoy mintiendo. Lengua mentirosa. Si yo digo que la Santa Cena puedo tomar en cualquier día, no importa el día en que se tome, y la Biblia marca cuándo se debía recordar la muerte del Señor, estoy mintiendo. Esto Dios abomina. ¿Qué más dice? Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira. Y el que siembra discordia entre hermanos. El que vive en pleito, en peleas, en guerra, en discusiones. El que es lisonjero, salamero. El que te acaricia la espalda y después dice cualquier cosa cuando habla con los otros. Aquel que con chusmerío engendra la división, engendra el problema entre hermanos. Dios abomina y esto mancha las ropas. Esto hace que estemos desnudos. Para ser bienaventurados, tenemos que cumplir estos propósitos y cuidarnos. Vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, versículo 9. Prestemos atención a lo que aquí nos enseña, es maravilloso. Apocalipsis 19, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, dichosos, feliz, afortunado. Dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí nos dice la Escritura, bienaventurado. Hemos dicho que esta palabra bienaventurado es dichoso. Es feliz, doblemente feliz. Ahora vamos a ver aquí muchas cosas interesantes. Como decíamos, para llegar a ser bienaventurado, pues debemos cumplir el requisito que nos lleva a ser dichoso o feliz. En el texto que leímos, escribe, bienaventurados son los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. El Señor Jesucristo estableció, marcó, cosa sumamente importante. En la última cena, en Mateo 26, versos 26 al 29, para los que anotan, para los que están leyendo, tomó el pan, lo partió, lo dio a su discípulo, diciendo, comed, esto es mi cuerpo que ha de ser partido por vosotros. Luego, habiendo dado gracia, tomó la copa y dijo, bebed de ellas todos. Esta es la sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos. Y en el versículo 29 dice, no beberé más del fruto de la vid, hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así dice la Escritura. Hay una promesa del Señor Jesucristo, que Él no iba a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con su pueblo, con sus hijos, con los fieles, con el pueblo de Dios, en el reino de Dios. ¿Cuándo? En la cena de las bodas del Cordero.
Bienaventurados los que son llamados, porque no todos van a entrar a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, estimado radio oyente, aquí dice que las bodas del Cordero será una cena. Cuando Jesús estableció los nuevos símbolos, el pan y la copa, el cáliz, el fruto de la vid, era de noche. Por eso se llama cena. Jesús lo hizo a la noche. Y como usted no debe creerme a mí, pues vamos a leerlo en las Escrituras. A lo que se lee una y mil veces, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, si mal no recuerdo. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. No dice el día, o a la mañana, o a la tarde, dice la noche. Por ello era cena, porque es de noche. Ahora usted me dirá, sí, pero eso es ser legalista, porque eso es ser fariseo. No, señores y señoras, eso es lo que dice la Biblia. Estimado radio oyente, yo no escribí la Biblia. La Biblia no se acomoda para beneficiarme a mí y para apuntarle a usted. O no se acomoda para beneficiarle a usted y apuntarme a mí. Es tan difícil entender que la cena del Señor Jesús la hizo a la noche y que cena es a la noche. Bienaventurados los llamados a la cena del Cordero. ¿Usted cree que va a ser llamado a la cena de las bodas del Cordero si toda la vida hizo una supuesta santa cena a la mañana? ¿O al mediodía? ¿O a la tarde? ¿Usted cree que es un detalle menor? ¿Usted cree que Dios es un Dios que ha de pasar por alto estos detalles? El ejemplo de Jesús, la fe de Jesús es hacer como hizo Jesús. Aquí nos decía bienaventurados, feliz los llamados a la cena del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. Dios permita que realmente seamos llamados. Y podemos ser llamados. Y debemos ser llamados. Pero para ello tenemos que hacer lo que la Sagrada Escritura nos manda, nos ordena, según el ejemplo del Divino Maestro. Aquí dice bienaventurados. Usted y yo tenemos la oportunidad de ser bienaventurados. No hagamos lo que la Biblia no dice. Bienaventurado el que lee. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos? Leemos que la cena se puede hacer en cualquier horario, de cualquier manera. Si no podemos hacer hoy, bueno, llovió, no vamos a suspender la Santa Cena, total, hacemos el próximo domingo. ¿Es esto lo que dice la Biblia? ¿Es esta la seriedad que tienen las cosas santas y sagradas de Dios? No, aquí dice bienaventurado. Feliz, dichoso. ¿Quién? El que es llamado, el que practicó el ejemplo dejado por el Maestro. El Señor dejó el Divino Maestro dejó pisadas. Y usted y yo tenemos que seguir sus pisadas. Bienaventurados los llamados a la cena, no desayuno, no almuerzo, cena. Ahora bien, usted no debe hacerme caso a mí.
Usted no debe creerme a mí. ¿Su Biblia también dice cena? ¿A quién piensa hacer caso usted? ¿Usted piensa culparle al ministro, al pastor, al anciano, a quien fuese que diga, no, vamos a hacer así nomás, igual? Lo importante es hacer como. Lo importante es hacer como está escrito. Es hacer como el Señor ordenó. Eso es lo importante. No debemos ir a lo parecido, a lo semejante, a lo que se ajusta, no, porque el ministerio determinó así. ¿Usted piensa presentarse con esa cédula ante el Señor? ¿Creemos que vamos a ser absueltos si yo entro echando la culpa a otro? El Señor me dirá, tú tenías ojos para leer, lo leíste. Tenías oídos para escuchar, lo escuchaste. También tenías la posibilidad de guardar, ¿lo guardaste? ¿Hiciste como yo te ordené? Es por ello que la bienaventuranza es para los que se esfuerzan por vivir la vida de Dios. Vivir la vida como dice la palabra de Dios, con las enseñanzas que Dios dejó. Concluye, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Vayamos a otra bienaventuranza. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Antepenúltima bienaventuranza de la Biblia y del libro Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 26 dice la Escritura así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La Escritura nos enseña que habrán dos resurrecciones. La distancia en años que hay entre la primera resurrección y la segunda es 1000 años. De allí viene la palabra milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando Jesús venga en la final trompeta, porque se tocará la trompeta, porque de acuerdo a la festividad de la fiesta de las trompetas, nos anuncia claramente que la trompeta de Dios ha de sonar en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero debemos ser bienaventurados los que mueren en el Señor, los que mueren en comunión con Él, los que se esfuerzan por ser fieles a Dios. No importa lo que tengamos que padecer, que cruzar, porque muchas veces cuando queremos acercarnos a Dios, vienen los tropiezos, vienen las dificultades, vienen los problemas. ¿Y saben por qué vienen los problemas? Porque el enemigo de Dios no quiere que lleguemos a ser bienaventurados. El enemigo de nuestras almas quiere vernos derrotados. El enemigo de nuestras almas quiere vernos esclavizados. Quiere vernos presos. Quiere vernos bajo un sistema de opresión. Quiere que estemos subyugados a los hombres y no a Dios. Por eso vienen luchas, vienen dificultades. Y Dios permite, y si Dios lo permite, por algo ha de ser. Seamos fieles. La fidelidad de Dios a Dios acarrea bendición. Para que podamos oír la trompeta final. Para que podamos realmente despertarnos en la primera resurrección. En el mundo hay un dicho muy común. Todo tiene solución en la vida.
menos la muerte. Según lo que estamos estudiando hoy, la muerte no es un problema. La muerte no es algo que no tenga solución. Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Feliz, dichoso, bienaventurado, porque van a resucitar en la primera resurrección. Y la primera resurrección, cuando resucitemos, ya la muerte no tiene potestad, no tiene fuerza. No vamos a morir más. Estaremos para siempre con el Señor. Pero hoy debemos esforzarnos. Hoy debemos cambiar lo que debemos cambiar. Hoy debemos apartarnos de lo que me aleja de Dios. Debemos acercarnos a Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Esto es lo que dice las Sagradas Escrituras. Dichoso, afortunado. Esforcémonos. Vale la pena esforzarnos para servirle a Dios como Él pide. Vale la pena ser obedientes a Dios en lo mucho y en lo poco, en todo. Vale la pena poner al Señor Jesucristo en primer lugar, a Dios en primer lugar en nuestra vida, por encima de todo. Dios no depende de nada y no depende de nadie. Para Dios no es un problema que hoy no tengamos trabajo. Humillémonos a Él y Él ha de abrir la puerta. Para Dios no es un problema, no es un problema que nos falten cosas. Dios puede arreglar todo en un momento. ¿Y por qué no lo arregla? Tal vez está esperando algo de nosotros. Está esperando que nosotros nos humillemos y dejemos de pensar, tal vez, de que confiamos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. También Dios le llevó al desierto al pueblo de Israel por 40 años. Y por 40 años tuvieron el mismo zapato, la misma ropa y la misma comida. No un día, no una semana, no un año, 40. ¿Y usted está preocupado porque tiene 2 pares de zapatos? Y muchas veces estamos preocupados porque tenemos solo 3 camisas. O porque tengo solamente 2 pantalones. ¿Estamos preocupados? O porque voy a comer la misma comida otra vez. Otra vez guiso de arroz o guiso de fideo. ¿Usted se imagina comiendo 40 años la misma comida? ¿Por qué Dios le llevó allá? Para enseñarles que hay que aprender a depender de Dios. Dios puede transformar todo, pero Él lo hará en su tiempo y Él ha de demostrarnos. Pero usted y yo tenemos que humillarnos ante Dios. Yo no soy nada y no soy nadie, no puedo. Por mi fuerza estoy perdido. Por hacerlo de acuerdo a mi capacidad estoy perdido. No tengo nada para hacer. Vengo a tus pies. Oh Dios, quiero hacer tu voluntad. Dios se encarga del resto. Pero mientras yo no me humille, Dios no puede cambiar su postura y su pensamiento porque quiere salvarnos. Quiere modificar nuestra conducta. Quiere enseñarnos una lección. ¿Estamos dispuestos a recibir las lecciones de Dios? La palabra de Dios. En vida podemos cambiar. Cuando llegue la muerte seremos bienaventurados. Y la esperanza es que seremos bienaventurados en la resurrección. Esto es lo que dice la Biblia. Siempre esperando que la palabra sea de bendición para nuestras vidas. Y todo lo que hacemos aquí, el único deseo es compartir. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Ella va a nacer en cada corazón
lo que Dios pretende que haga. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Porque Dios sabe lo que estamos pasando. Dios sabe lo que nos inquieta. Y Dios sabe también que los que estamos escuchando hasta ahora es porque queremos llegar a ser bienaventurados. Vamos a seguir, vamos ahora a la anteúltima bienaventuranza de la Biblia. La anteúltima bienaventuranza de la Biblia está en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis 22, 7, esta es la anteúltima bienaventuranza. He aquí vengo pronto, promesa del Señor. El Señor viene y viene pronto. Y no sabemos cuándo será. Y no sabemos cuánto tiempo tenemos de vida nosotros. Por lo tanto, si escuchamos la voz de Dios hoy, no endurezcamos el corazón. Humillémonos a Dios para que Dios haga la obra. Leemos un último mensaje. Bendiciones, hermanos, está muy lindo el programa. Que Dios lo bendiga. Un gran abrazo, saludos para Gustavo y pido oración por mí y por mi compañera Soledad. Soy Nehemías. Bendiciones. Bendiciones entonces para Nehemías, que nos escucha en Concepción de la Sierra, provincia de Misiones. Nos alegra saber que la palabra es de bendición para vuestras vidas. A seguir adelante para llegar a ser un bienaventurado. Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dichoso, feliz, bienaventurado el que guarda, el que obedece, el que tiene presente las palabras, las advertencias. Tantas enseñanzas hay a lo largo de la Biblia. Y el libro de Apocalipsis encierra que hay una conducta que tenemos que llevar, que hay una mirada que tenemos que llevar de las cosas. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que acercarnos a la voluntad de Dios. A ser parte de aquel pueblo de Dios que está explicado en Apocalipsis 12. Y no ser parte de Apocalipsis 17, donde nos habla de otra mujer. Cuando la Biblia nos habla de mujer, nos habla de iglesia. Cuando la Biblia nos habla de iglesia, no nos habla de fichero de culto. El fichero de culto lo único que hace es dividir la palabra de Dios. La palabra iglesia nos muestra la congregación del Eterno, la congregación de Dios, el grupo de quienes se rinden a la voluntad de Dios y el grupo que no sirve a Dios, la congregación que no sirve a Dios, los hijos de la gran ramera, porque existe una ramera y existen hijos de una gran ramera. Y esto se muestra en la conducta, en la práctica, en el vivir. Por ello es que tenemos que alejarnos. Tenemos que desechar lo que nos aleja de Dios. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El pecado, la desobediencia. Dios quiere que volvamos a Él, arrepentidos, humillados, y busquemos una nueva vida. La vida como está planificada en las Escrituras. Aquí vengo pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras. ¿Estamos dispuestos a guardar la palabra? Y guardar no es guardar en el bolsillo. Guardar no es guardar en un cajón. Guardar es practicar, es vivir, es aplicar a nuestra vida. Es aprender a vivir la vida de Dios, que no es fácil. Nadie dijo que era fácil, pero vale la pena.
Vale la pena humillarme aun cuando no tengo más fuerza, humillarme ante Dios y decir: Señor, aquí estoy. Escuchamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es la enseñanza del Señor. Hay que estar dispuesto a negarse a uno mismo, a negarse a la comodidad, a negarse a aquel sentimiento de apariencia, el querer estar con los más, el querer estar cerca de los que supuestamente puedo sacar un beneficio. Vivir una vida de acuerdo a como Dios me ordena. ¿Cuántos son los que quieren seguir a Dios? No importa la cantidad, porque usted no va a rendir cuenta por la cantidad. Usted rendirá cuenta por sí solo, y yo rendiré por cuenta por mí solo. Y cada uno rendirá por sí. Por esta causa vale la pena guardar la palabra de Dios. Vayamos a la última bienaventuranza de la Biblia. Se encuentra en el libro de Apocalipsis 22, el versículo 14. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado el que lava sus ropas, dice en la versión 60. Y uno se pone a pensar: bienaventurados los que lavan sus ropas, bueno, que somos limpios por la sangre de Jesús, limpiamos nuestras vestiduras. Pero cuando nos ponemos a investigar en otras versiones, por ejemplo, Reina Valera, la versión anterior a la 1960, Reina Valera 1909, vamos a ver lo que dice, para que veamos que el mensaje de Dios es el mismo de Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje de la salvación es exactamente el mismo, no cambia. El Señor quiere que creamos en Él, pero quiere que vivamos de acuerdo a la prescripción de las Escrituras. Vamos a ver algunas versiones. Ya leímos en versión 1960, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y qué será que lavan sus ropas? ¿A qué hace referencia? A ver la comparación. Ya vamos a llegar. Estoy chequeando aquí en nuestra página de Biblia Todo. Vamos de nuevo. Apocalipsis 22, verso 14. Le pedimos múltiples Biblias. Y vamos a ver qué pasa. Porque es importante comparar en otras versiones. Porque nos ayuda simplemente a comprender el mensaje, la enseñanza. Versión Reina Valera Gómez 2010. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida.
En la versión 60, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero en esta versión de Reina Valera, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Nos ayuda a entender un poco más el propósito de Dios. Bienaventurado el que guarda los mandamientos. Cuando vemos en la Reina Valera 1909, que es de la misma versión de Reina Valera 1909, en Apocalipsis 22:14, dice exactamente igual que lo que acabamos de leer. Reina Valera 1909. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Mucha gente cree que la obediencia a Dios fue eliminada con la gracia que es en Cristo Jesús. Jesús pagó todos nuestros pecados. Ahora, porque Jesús pagó nuestros pecados, ¿significa que podemos seguir pecando? ¿Jesús pagó nuestros pecados para que sigamos pecando? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te quieren condenar? No hay ninguno, se fueron todos. Yo tampoco te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo después? Vete, pero no peques más. Si creemos que Jesús pagó nuestros pecados, ¿cómo podemos ser tan miserables, tan desagradecidos con el sacrificio del Divino Maestro para pagar nuestra culpa? Para seguir llevando la vida pecaminosa que llevábamos antes de acceder al perdón de nuestros pecados. Él vino y pagó nuestras culpas. Es como si alguien está preso en la cárcel y alguien viene y paga la fianza. Viene y paga tu culpa, porque la culpa se paga con dinero, lamentablemente es así. El hombre rico difícilmente va a parar a la cárcel porque tiene cómo pagar la fianza. El pobre tendrá que quedar tras las rejas. Así funciona. Ahora, si viene alguien y paga la fianza de un hombre pobre, este hombre queda libre. Soy libre ahora. Soy libre de la culpa que yo tenía, la pena que recayó por mi delito. Yo soy libre. Ahora, ¿libre para qué? ¿Qué pasa si el preso que salió en libertad, cuando sale al exterior de la cárcel, vuelve a cometer el mismo delito? ¿A dónde va a ir a parar? Pero va a decir, no, pero si alguien vino y pagó la fianza por mí. Sí, él pagó la fianza por mí. Pero pagó la fianza, pero esto no me da a mí la posibilidad de seguir viviendo de una manera donde voy a seguir pecando. Lavar su ropa significa guardar los mandamientos. Tener derecho al árbol de la vida. Es que en el Génesis, los israelitas, Adán y Eva, cuando ellos pecaron, Dios les sacó del huerto del Edén, les echó del huerto del Edén, para que ellos no tengan acceso al árbol de la vida, para que no coman y vivan para siempre. Este árbol de la vida aparece en la Nueva Jerusalén. Allí también va a estar el árbol de la vida. Y todos vamos a poder comer del fruto del árbol de la vida. Si hacemos ¿qué cosa? Si creemos en Él, si leemos, si oímos, si guardamos, si morimos con la esperanza, si resucitamos en la primera resurrección, si velamos,
si recibimos el llamamiento para participar de una cena de las bodas del Cordero, y si guardamos los mandamientos de Dios, tendremos el derecho también de comer ese fruto que fue perdido por la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Cuántas cosas maravillosas Dios quiere darnos? Está en nuestras manos llegar a estar un día en el paraíso de Dios. Poder ver el árbol del fruto de la vida. Ver al Padre y al Hijo sentados en el trono. Ser parte de los salvados será maravilloso. Los sufrimientos que tenemos ahora no son comparados con la gloria venidera. Vale la pena ser obediente a Dios. Vale la pena guardar los mandamientos de Dios. Vale la pena caminar según los pasos que dio el Señor Jesucristo. En la última bienaventuranza nos declara: bienaventurados los que lavan sus ropas, o bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dios quiere que usted sea salvo, estimado radio oyente. Dios quiere que todos seamos salvos. Hay una ciudad que es la de los salvados. El Señor Jesucristo fue a preparar el ingreso, la entrada. No fue a preparar la ciudad estaba preparada desde el principio de la fundación del mundo. Jesús fue a sentarse al trono de su Padre, a la diestra de su Padre, para interceder por nosotros, y aboga día y noche por nosotros. Quiere que entremos a la gran ciudad. Hay un lugar para nosotros en la gran ciudad. Hay un nombre nuevo para los que se esfuerzan por servirle a Dios, por los que deciden vivir la vida que Dios marcó en la palabra. Todo lo que nos ocurre en esta vida es pasajero. Va a terminar, va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si queremos permanecer para siempre, aceptemos la salvación. Aceptemos la vida que Dios marcó en la palabra. Aceptemos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Y vivamos la vida como Dios ha marcado. Bienaventurado el que es obediente. Bienaventurado el que le sirve con un corazón íntegro al Señor. Bienaventurado el que se niega a sí mismo y hace lo que Dios le pide. Estimados, hemos llegado al final de un programa más. Este sencillamente puede ser un programa más. Solamente un programa más. O puede ser el inicio de una vida con esperanza. Puede ser el inicio de la decisión de querer llegar a ser bienaventurado. De querer llegar a ser esa persona que va a heredar las promesas de bienaventuranza. Tal vez tantas cosas que leímos nos cuestan. Pero Dios ha de ayudarnos si decidimos servirle a Él. Seamos fieles. Busquémosle a Dios de todo corazón. Juguémonos por Dios. Es el único camino seguro. Es el único camino que llevará a un puerto seguro y a una vida eterna. La salvación está para ti también. Está para mí también. No dejemos pasar el tiempo. Decidámonos por Dios todos los días. Oremos a Dios para que nos ayude a convertirnos realmente. No convertirnos en religiosos. Convertirnos en hijos de Dios, obedientes.
hijos de Dios humillados, hijos de Dios rendidos a sus pies. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga ricamente a todos y cada uno de ustedes, estimado radio oyente. Gracias por acompañarnos en la programación y espero que sea de bendición la palabra leída. Será hasta un próximo programa, si Dios nos da vida y nos